Estamos todos los trabajadores de empresa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. No se van a estar pegando para nada, están tirando por otro lado. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es, digamos todos, el noticiero sindical de los y las trabajadoras para toda la Vía Láctea. Transmitimos en vivo. Bueno, quiero arrancar con un detalle. No soy Ana, soy Hernán. Dicho esto, estoy acompañado a mi derecha, el compañero Alfonso de ¿Cómo estás, Villalobos. Hernán? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y a mi izquierda, Randy Estañaro. ¿Cómo va? Muy bien, Alfonso, de maravilla. ¿todo bien? Hoy tenemos un programa crocante, diría. El noveno, crocante. Crocante, diría mi amigo el cordobés, ¿no? De todo. O sea, hay de todo. Pero vamos a arrancar con el tema... Saludemos a Ana, ¿no? Que está de vacaciones. Saludemos a unos días. Ana, que debe estar tomando algo rico, seguramente. Está de vacaciones, merecidas vacaciones, porque trabaja No sé mucho. si merecidas, pero bueno, Pluriempleo. nada, se las dejamos. Es el mal de la época, ¿no? El pluriempleo nos afecta a todos. Bueno, ¿quién no tiene 3, 4 trabajos? O sea, Claro. Dale. Lo difícil es coordinar, combinar las vacaciones de todos los trabajos para poder tomarse Eso es una aventura. una semana. Sí, Lo mejor es ser desempleado. Si te pones a pensar, no tenés problema para pedir las vacaciones. full vacaciones. Bueno, pasemos al tema Arrancamos. de la semana, que es el tema, ¿no? El tema, la movilización del Garrahan multitudinaria, enorme marcha, que, como veníamos diciendo, atrajo una enorme cantidad de sectores sindicales, sociales, políticos, que, si bien tienen diferencias en relación a su posicionamiento respecto al gobierno, o del programa que levantan en relación a cómo enfrentar la política económica y social de este gobierno, estamos hablando del fascista Javier Milei, se concentraron ahí porque la convocatoria del Garrahan se transformó en un punto de atracción de todas las luchas y de todo aquel que quiere enfrentar de alguna manera la política del gobierno. Ya desde la salida del hospital era una multitud la que acompañó a los trabajadores del Garrahan, llegaron al Congreso. Ahí se sumaron los jubilados, hubo un momento muy emotivo por esa unión de luchas muy marcadas de esta época, ¿no? Como son la de los jubilados y la de los trabajadores del Garrahan. Y luego la marcha de Plaza de Mayo, que la policía intentó derivar a cualquier lado. Fue una cantidad de unos cachivaches tratando de impedir que llegaran a Plaza de Mayo, efectivamente. Y bueno, pero era una multitud que efectivamente llegó a Plaza de Mayo. No hubo piquete anti-lucha que funcionara esta vez. Y, de nuevo, la convocatoria, la presencia y el aplauso y la perseverancia de esta lucha, que es un faro para todos los trabajadores de la Argentina. Y se cumplió, digamos, el objetivo que habían planteado. Obviamente el objetivo de los compañeros del Garrahan es ganar la lucha, ganar la lucha, cobrar el salario que corresponde, la canasta familiar y todo lo que corresponde. Y lo de los residentes, pero etcétera. el objetivo de cortísimo plazo, que el programa anterior estuvimos acá con Pino Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE, que planteaba esta idea de que el Garrahan tenía esa lucha por la persistencia y sobre todo por lo que significa el Garrahan para la población trabajadora, etcétera, la capacidad de acaudillar, de aglutinar y de arrastrar detrás de sí todos los otros conflictos, toda la bronca. Algo que ya vimos que pasó en su momento con el conflicto universitario y con la movilización del 1 de febrero del colectivo LGTBI. Es decir, esta idea de una lucha particular que es acompañada por la población, que es bien vista por la población trabajadora, que ante la pasividad completa de la CGT, porque lo de ayer de la CGT directamente no adhirieron, a diferencia de las anteriores dos, que ya iba a la rastra, en el sentido que las movilizaciones de la universidad los obligaron a tomar posición. Lo mismo pasó más escuetamente con la del 1 de febrero, porque acompañaron sobre la base de un sello que crearon que se llamaba Mujeres Sindicalistas, no el Consejo Directivo, que se negó a apoyar como tal. En el caso de la movilización de ayer, no. La CGT como central no apoyó la movilización del Garrahan. Y bueno, donde hay vacío, en política el vacío no existe, un conflicto puntual con la espalda del Garrahan logró
arrastrar a todo el mundo, porque la marcha fue muy grande, muy importante. Una parte muy emocionante fue cuando llegaron los compañeros del Garrahan, que llegaron un poco tarde, ya estaba toda la avenida de Mayo ocupada, y se abrieron así como que en Moisés. Las aguas. Yo de religión no sé nada. Moisés es el que abre las aguas. Bueno, se abrieron las aguas así y pasó la inmensa columna del Garrahan, era impresionante, y todos aplaudían un momento. Todavía ahora de nuevo se me pone la piel de gallina porque fue muy impresionante. A la marcha concurrieron prácticamente todos los trabajadores del Garrahan, estaban comentando eso, salvo los que quedaron de guardia para situaciones de emergencia y el cuidado intensivo que requiere los pacientes que están internados, pero después todo el resto estuvo presente. Y un detalle no menor es que esos trabajadores y trabajadoras que iban a la marcha y los que se quedaron de guardia siguen cumpliendo con hitos tremendos en la salud. El propio Mario Lugones, el precarizador de todo esto, el artífice, salió a elogiarlos en un tuit, todo que sí, bueno, para provocar los contra comentarios la marcha, ¿no? por lo bajo eran tremendos, pero no deja de ser hitos enormes. Sí, él usaba eso para decir el Garrahan es esto y no lo que están cortando. No, claro. Como si fueran otras personas, si son fueran exactamente personas, los son mismos. lo mismo. Claro. Claro. Lo que contaba Pino la vez pasada, que en una foto que usó el ministro para hacer ese tipo de provocación, cuando fue el trasplante intrauterino, sí, los que figuraban en la foto estaban en la huelga, entonces era una cosa absurda. Lo de la CGT, también es importante marcarlo, UPCN tiene presencia en el Garrahan. Claro. No fue UPCN, no fue, ni siquiera mandó una pequeña delegación. Y por intermedio de UPCN, el Consejo Directivo tampoco fue, ya lo dije previamente, con un tema que también vale la pena remarcar, porque Daer no es de la salud pública, pero de la salud privada. Claro. Es decir, los representados por Daer, el lunes están en el Garrahan, el sábado están de franqueros en una clínica privada. Lo sabemos que funciona así, el pluriempleo no es patrimonio de los trabajadores de prensa. Es decir que en la CGT, dirigida por un dirigente de un gremio de la sanidad, no convocó formalmente, sí fue la federación, muy acotada la columna, y sí fueron, obviamente, ya lo hablamos el programa pasado, este reagrupamiento de la CGT junto con la CTA, que es el Frente de Lucha, con una presencia importante de la CAT, que está jugando un papel ahí de reagrupamiento. Ya tuvimos un intercambio sobre el carácter y el alcance de esta movida, pero fueron y pusieron. La columna de camioneros era muy importante, los gremios aeronáuticos también tenían una presencia importante, y obviamente el acompañamiento de las organizaciones piqueteras, que la columna del Pueblo Obrero era gigantesca. Mario Lugones no fue, ¿no? Mario Lugones no fue, estaba tuiteando en la casa. El que sí fue Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense. Que se alineó a la marcha y todo, sin embargo él también está ajustando en Provincia de Buenos Aires. Absolutamente, ahí hubo todo un debate previo entre el Garrahan y lo que se llama el Foro de la Salud, que está justamente Kreplak y la CICOP, que está conducida por un sector muy vinculado al quisilofismo, justamente que querían disputarle la cabecera al Garrahan, tratando de restarle una presencia, una lucha, porque lo del Garrahan es el Garrahan, son los chicos en la transformando pediatría. la lucha del Garrahan en un conflicto el Día de la Salud en general. Es el Día de la Salud en general, pero ahí obviamente hay una operación política, porque el Garrahan no es solo eso, sino que también el Garrahan es una junta interna clasista, combativa, es la huelga general, son los métodos que contrastan con la manera en la que actúan los distintos sectores. Uno no es, digamos, es quizás antipático, pero el contraste entre el desenlace de las luchas como la del Bonaparte y la del Garrahan es muy grande. La del Bonaparte, y no por los trabajadores de Bonaparte, porque ustedes recuerdan que los trabajadores de Bonaparte tomaron el hospital. Lo tomaron. Pero ATE firmó, desarmó, fueron desmontando. Vos vas a Bonaparte hoy y cenizas quedan, digamos. Entonces el contraste con una conducción que se planta, que va para adelante, es muy, muy grande. Así que bueno, bien por el Garrahan, mal bien por la esta CGT. lucha, mal por la CGT, y bueno, sigue la interna de la CGT y vamos a ver cómo se desenvuelve. Sí. El que... Hablando de datos contrastables, ¿no? Sí, no, ahí aparece otro tema, porque justamente los despidos estatales y esta lucha, se produjo un tema... Vamos a verlo directamente, vamos a verlo porque tiene que ver con el Garrahan, porque tiene que ver con una celebración de un funcionario hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Ahí está el tema. de los miles de despidos
de estatales. Escuchémoslo. No, porque es muy importante este punto, es re importante este punto. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguís el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero, a ver... No, bueno, que Majul... Que Majul le repregunte de esa manera, es impresionante. Y lo mande a guardar de esa manera es impresionante. Bueno, ese Sturzenegger, todos lo conocen, este célebre ministro de todos los gobiernos ajustadores de este país. Y entregadores. Que directamente salió a celebrar los despidos y mintió deliberadamente, porque dijo que gracias a los 50.000 despidos, 55.000 despidos, que son los que se registran los trabajadores estatales, se crearon miles y miles de empleos. Acá tenemos los cuadros, porque Majul, ni siquiera Majul salió a bancarlo, porque era imbancable. Los números, las estadísticas son contundentes. La realidad es que cayeron desde que asumió el gobierno. El gráfico es muy claro, lo pueden ver. Hay un derrumbe del empleo, una leve recuperación que se registra en los últimos meses a partir de agosto, septiembre del 2024, y después un zigzag, un mes sube, un mes baja, un mes sube, un mes baja. Es muy difícil ahora prever qué es lo que va a pasar, digamos, o sea, lo podemos prever en el sentido de proyectar que con esta política se va a profundizar la recesión, se primariza la economía y por lo tanto los sectores que si eventualmente se recuperen no van a ser generadores de empleo, pero lo cierto es que se destruyeron 104.603 puestos en el sector trabajo privado. Registrados privados, que son los mejores empleos en general, considerados los mejores empleos. Obviamente, 105.000 dice que se crearon, gracias a los 55.000, no, se destruyeron el doble del sector privado. O sea, a los 55.000 estatales despedidos hay que sumarle 105.000 privados despedidos. Más 20 y pico mil, ya lo analizamos, 20 y pico mil de casas particulares, más la reconversión, más la destrucción de, habíamos visto, 300 y pico mil de monotributistas sociales, beneficiarios de los potenciales, etcétera, y también la reconversión de muchísimos trabajadores al monotributo, que es la característica, porque bueno, acá tenemos muchos gráficos que reflejan que no solo se destruyeron los puestos de trabajo, sino que también el salario retrocedió, es decir, esta lógica de la economía marginalista neoclásica que dice que bajan los salarios, sube el empleo. No, acá bajan los salarios y baja el empleo. No hay una correlación mágica entre la creación de empleo y el salario, porque los salarios registrados habían recuperado levemente también en los últimos meses del año 2024, pero ya a partir de enero empezó de nuevo un retroceso y hoy los salarios están por debajo entre 3, 4, 5 puntos por debajo de cuando asumió el gobierno, los registrados, ¿no? Y hay una curiosidad, quizás hoy no tenemos tiempo para analizarla, la podemos analizar un poco mejor la vez que viene, pero hay un dato interesante que salió esta semana, que es que el informe de cuenta de generación de ingresos del INDEC dio que la participación de los trabajadores sobre el PBI creció y araña el 49, o sea, araña el 50% peronista, porque estuvo en el primer trimestre de este año en un 49,1%. O sea, del 2016 estaba en un 54 en el mismo trimestre, ahora está en un 49, pero había tocado el año pasado, creo que estaba 46. 46, sube 3 puntos. Es interesante analizarlo. Una primera aproximación se ve en este cuadro que nos acercaron también del IPIP, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dice, no, lo que pasa, ¿cómo puede ser que caiga el salario real y aumente la participación? Bueno, porque la recesión fue tan profunda y hay un dislocamiento temporal. La recesión afecta primero la ganancia capitalista y luego que no, el mercado de trabajo enseguida no, el salario enseguida no reacciona a eso a la baja, y entonces circunstancialmente, en una caída general del producto, perdieron un poco más un sector de las patronales, porque se liquidaron 13.000 empresas, digamos, eso es clarísimo. Ahí ya tenés una parte importante que explica eso,
y el salario todavía no había perdido. Ahora empieza a perder el salario, vamos a ver qué ocurre. Pero es un tema que vamos a analizar porque lo único que falta ahora es que tener a Milei celebrando. No, ya está, 50-50, pero sí. está Milei haciendo. Desde ayer están todos celebrando que que los datos sociales refrendan la corrección de la política económica del gobierno. Sí, de hecho estaba festejando, en parte del video que vimos, él después festeja que en realidad subió el desempleo, porque mucha más gente está buscando en el análisis que hace él. La llamada tasa de actividad. Claro. Tasa de actividad. Entonces dice, no, bueno, pero porque más gente está buscando, ahora, más gente está buscando laburo porque no alcanza la guita. Lo porque analizamos hace un par de programas atrás. Claro, o sea, aumento de tasa de actividad, aumento de subocupados demandantes, aumento de ocupados demandantes, aumento de trabajadores de prensa demandantes y sobredemandantes. Ese es el escenario, no es un escenario de un mercado laboral que está sano. No, claro, él tiene otra mirada, del mismo número él tiene la mirada totalmente de enfrente. Pero lo vamos a analizar y lo vamos a seguir porque también tiene otras aristas interesantes para analizar, porque por ejemplo también hay quienes están cuestionando la medición, no de las cuentas de generación de ingresos, sino del propio producto, porque no termina de medir la financiarización de la economía. En este momento. Entonces hay toda una parte de la economía que es la fuga, que esto cómo se mide en el producto, y bueno, vos tenés una economía cuyo PBI tiene cada vez un componente más grande de ganancia financiera, etcétera, etcétera, y entonces se subestima ese cambio de la matriz productiva. Tiene sentido, digamos, porque en todos los trimestres, según los datos de INDEC, el sector que más crece y por números elevadísimos, 20%, 19% trimestre contra trimestre, es intermediación financiera. Es decir, ese impacto, si tanto impacta, tanto arrastra sobre el PBI, bueno, habría que contabilizarlo correctamente. Reponderarlo, bueno, es un tema. No le creemos al 50-50, o por lo menos sabemos que no lo vemos en nuestras casas, no lo vemos en la calle, no lo vemos en la marcha del Garrahan. Seguro que hay una no lo vemos que en colectivos enormes, enteros de trabajadores, los de prensa para empezar, y a partir de ahí todos los demás. El retroceso de los salarios es brutal, es tremendo. Bueno, lo que queda como definición es que Sturzenegger es un chamullero. Es un chamullero, y otros datos que muestran es la información que está disponible. Toyota suspendió a todos sus trabajadores, paralizó la producción, bueno, después vamos a ver, Petroquímica Río Tercero, Carrefour que se va del país. Es decir, no hay un escenario de creación de empleo, de mejora, sino que hay un escenario de sálvese quien pueda, o el último que apague la luz, ¿no? También lo analizamos la vez pasada con el JP Morgan y todo eso. Totalmente. Bueno, hicimos un análisis del tema de la semana, bien por el Garrahan. Una cosa, el Garrahan todavía no obtuvo... No, la pregunta era cómo sigue, ¿no? ¿Cómo sigue? Lógico, no obtuvo ninguna propuesta del gobierno, el gobierno no acusó el recibo, vamos a ver si acusan o no, y los trabajadores por ahora se quedaron sin plan de lucha porque habían resuelto un plan de lucha hasta el jueves. Claro. Nuevas asambleas. La semana que viene hay asambleas y bueno, están determinados a seguir porque aparte de esta marcha no solo los templó, me imagino, sino que también los puso en un lugar que les da una responsabilidad que vos acaudillaste a sindicatos, estudiantes, la población en general, todo el mundo te apoya, bueno, cualquiera se da cuenta que hasta ahora estás ubicado en un lugar en el cual tenés que darle una continuidad, así que bueno, estamos esperando. Y muestra la posición de cada uno de los actores, ¿no? O sea, vos te das cuenta que venimos hablando desde toda la temporada pasada y esta temporada venimos hablando de cada conflicto y cada vez no es necesario tener la punta de lanza, la CGT o lo que fuera, sino que cada uno va tomando un fortalecimiento y te muestra en el escenario dónde está parado cada actor. Lógico, bueno, totalmente. La ausencia de PCN es brutal. Obviamente Cipreva estuvo ahí presente, estuvo en una columnita de medios, de sindicatos vinculados a los medios audiovisuales, con el SAT, con esto. Pero bueno, sí, totalmente. Este tipo de luchas desenmascara, pone blanco sobre negro. Claro. Sí. Y hablando de blanco sobre negro, vamos a pasar a gremio por gremio. Que ahí venimos hablando de Carrefour, de Río Tercero. Yo les hago un pequeño punteo, ¿no? O sea, Sudna, Petroquímica, UOM, docentes bonaerenses, aeronáuticos, vamos a tener de todo. Un montón de conflictos. Vamos a arrancar por un tema que tenés vos. General. Sí. No, bueno, lo que es un dato interesante es que ya se han realizado con la del viernes
creo que son 4 o 5 ya reuniones formales del Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, y ya tiene fecha, el 16 de agosto, todavía no lugar, sería en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, pero el 16 de agosto se va a hacer finalmente el plenario que nos rememora a los viejos plenarios, las viejas asambleas nacionales de trabajadores ocupados y desocupados del 2000, 2001, que se terminaron llevando puesto a De la Rúa. Todavía algunos que dicen que fue Duhalde. El otro día me peleé con un primo que decía, no, eso lo hizo Duhalde. Una teoría inexplicable, más allá de las conspiraciones de cúpula que siempre existen, pero claramente fue el movimiento piquetero que se unificó con un sector de la población, y es imposible no rememorar eso, así que es muy importante, porque en este escenario de ausencia de una conducción, de una pasividad de una CGT que ha sido cómplice, esta iniciativa es importante, pero nos lo va a contar a través de un audio la compañera Amanda Martín, que es secretaria general adjunta de uno de los sindicatos convocantes, ADEMIS. Ella va a contar quiénes están, obviamente el Garrahan, etc. Así que escuchemos el audio de Amanda. Avanza la realización de un plenario nacional de trabajadores, ocupados, desocupados y organizaciones de jubiladas para el 16 de agosto. El martes de esta semana nos hemos reunido en la sede de la GDU, que es el gremio, digamos, de los docentes universitarios, y hemos acordado la realización y el avance para luego convocar al conjunto de los trabajadores que está enfrentando la ofensiva de Milei, de los gobernadores en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que está denunciando el rol también que está jugando la burocracia sindical, pactando con el gobierno, negociando la reforma laboral, y que bueno, a pesar de estas dificultades en función del bloqueo que supone este pacto, ¿no? Esta colaboración política de la CGT y la pasividad incluso de las otras centrales sindicales respecto a los conflictos que se están desarrollando, como el Garrahan, como los trabajadores del neumático, como la lucha de las jubiladas y los jubilados, de la universidad, de la ciencia y técnica, en fin, de los trabajadores desocupados. Bueno, pensamos que este encuentro, que ya ha sido votado en las respectivas comisiones directivas, es el caso de ADEMIS, que votó por unanimidad participar de este encuentro, cuenta, como decía, con las votaciones, en los apoyos en las comisiones directivas de la GD, de la UBA, de la Unión Ferroviaria Oeste, gremios docentes importantes como el de Santa Cruz, ADOSAC, UPC Capital de Córdoba, Químicos de Córdoba, el Polo Obrero, por supuesto, el MTR 12 de abril, Plenario de Trabajadores Jubilados. Para avanzar en esta convocatoria, bueno, nos hemos reunido, hemos avanzado una serie de puntos reivindicativos para convocar, realizar asambleas en los lugares de trabajo y que se concrete este 16 de agosto próximo en Buenos Aires. Esto es lo que está conversado hasta el momento, y que sea un punto de apoyo para discutir las necesidades que hoy tiene planteadas la clase trabajadora. Y bueno, convocamos a todas y a todos a sumarse desde abajo, desde los lugares de trabajo, como decía anteriormente, realizando asambleas, a unirse frente a esta convocatoria del sindicalismo combativo, de las luchas que actualmente están en curso, para, bueno, recuperar nuestros sindicatos, allí en este encuentro votar un plan de lucha y, en definitiva, lograr el objetivo, que es hacer retroceder, derrotar a Milei y el ajuste brutal que está descargando sobre el conjunto de los trabajadores. Así que los esperamos, todos los trabajadores, a sus organizaciones, a sumarse a esta preparación para el plenario nacional de 16 de agosto. Bueno, muy importante, aceptamos la invitación, allí estaremos. Invitaremos al CIPREVA, por supuesto, como sindicato, para que participe plenamente, o adhiriendo, o saludando, o dirigentes que quieran participar, porque, bueno, insisto, el problema de la falta de liderazgo alguien lo tiene que ocupar, y es por ahí, digamos, hay que superar la parálisis, porque si no avanzamos los trabajadores, avanza el gobierno. Se podría decir que están en estos momentos más, por la CGT y los sindicatos, los grandes sindicatos dirigidos por el peronismo, más metidos en la rosca electoral, ¿no? Lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires y lo que va a pasar en octubre. Bueno, la reunión, lo más importante de la semana pasada de la CGT de la anterior, fue la reunión con Kicillof. Claro. Fue la que tuvo mayor visibilidad de las acciones de la CGT, fue cuando se reunió con Kicillof, que están tratando de ver de qué manera logran rectificar ubicar sindicalistas en las listas. Se caen tres. O sea, hay tres mandatos sindicalistas que se caen: el de Yasky, el de Palazzo y el de Sile, y esos tres no renuevan. El que seguiría es Manrique, ¿no? También dicen que están negociando mucho a través de las CGT regionales, que
en gran parte por ese motivo las normalizaron, como 80 y pico normalizaron, y las CGT regionales es un instrumento también para meter diputados provinciales en las legislaturas, pero están en esa. Esto es en agosto, no importa si hay elecciones o no hay elecciones, porque el ajuste avanza igual. Y ya hemos vivido muchas veces que las elecciones mismas, muchas veces miden o son un termómetro de la condensación de la lucha de clases. No existe que en un reflujo haya una elección favorable. En un reflujo avanza a la derecha y también electoralmente, digamos. Y muchas veces también esa política de buscar que sea el camino electoral el que termine de resolver un problema social y político urgente, y que luego tampoco lo termina de resolver. Bueno, el 2017 es el caso más reciente, creo, ¿no? Con Macri, cuando ganó con mucho las elecciones de octubre, y en diciembre la película era otra. Uno de esos plenarios de la CGT, en el de Zona Norte, fue saludado por Kicillof y todo ahí mezclando todo lo que es los obreros y la política. Y Kicillof dijo algo que lo voy a leer textual. Milei tiene un enemigo declarado y es el movimiento obrero. Dijo una gran verdad, ¿no? O sea, el movimiento obrero debiera ser. O sea, de hecho el movimiento obrero no estaría acompañado. No estaría respondiendo, o sea, es el enemigo porque el ataque va para este lado. Claro, totalmente. El problema es si hay una respuesta organizada y estructurada. Tal cual. Pero bueno, lo que planteaste de las elecciones del 2017 me hizo acordar obviamente lo que pasó en diciembre del 2017, y me hizo acordar algo que tenemos que decir que es muy importante, que este miércoles las organizaciones de jubilados, que también van a participar, como dijo Amanda, del plenario de agosto, convocan una movilización antirrepresiva que se iba a hacer el miércoles pasado, pero los compañeros con mucho tiro dijeron no, ¿qué vamos a hacer 2 movilizaciones o unificamos? ¿No? Y entonces el miércoles que viene mantienen siempre su jornada de lucha de los miércoles, pero en esa oportunidad convocan, creo que junto con organizaciones de derechos humanos y todo el mundo, a marchar de Congreso a Plaza de Mayo para denunciar la represión, etcétera. Así que también pasamos ese aviso antes que me olvide. Y bueno, veamos un poquito el tema de los conflictos, ¿no? Gremio por gremio, vamos a hacer un picadito. Sí, un picadito. Arrancamos por el SUTNA, si les parece. Dale. El SUTNA está en plena negociación salarial y bueno, se determinó hacer un paro total de actividades en las 3 empresas grandes, FATE, Pirelli y Bridgestone. Que se realizó de las 6 de la mañana de ayer y culminó a las 6 de la mañana de hoy. Esto tiene que ver con una rebaja salarial que pide las patronales en el marco de la negociación paritaria, y obviamente que también tiene que ver con lo que sucede digamos con esto que pasaba en Toyota, que viene con un plan totalmente para bajar las condiciones laborales en las 3 empresas, a tal punto que se hizo una movilización y se hizo un acto en la puerta de Pirelli, que es la empresa que tiene más accionar antisindical, antiobrero, donde no dejan entrar los delegados a la planta. Bueno, nada, la rebaja salarial es el eje. Esto se votó en asamblea. Sí, es el tercer o cuarto paro ya que van en esta negociación, que está completamente empantanada. Empantanada. Ese es uno de los conflictos. Otro de los conflictos pasa en Río Tercero, que lo venimos siguiendo desde hace desde hace más de un año. En este caso, en la petroquímica de Río Tercero, se hablaba de 124 despidos. Obviamente que la petroquímica viene aguantando este conflicto desde hace más de un año, pero esta vez todo el polo químico se unió en una masiva marcha y en un paro, porque paró todo el polo. Todo el polo químico en Córdoba, Río Tercero, Córdoba, paró, pero a tal punto genera incomodidad en ciertos actores que el gobierno provincial decidió militarizar la planta por dentro y por fuera, o sea, está en todos lados. Y a tal punto se metió la política en esto, que siempre está, que el intendente de Río Tercero salió a bancar a las empresas. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dijo que estas manifestaciones y estas movidas, estos paros y todo lo que están haciendo
complican, por ejemplo, a Atanor, que es otra de las empresas de la O zona. sea, salió a respaldar la represión. Salió a respaldar, o sea, tenemos que dejarse de arreglar joder, esto. que está todo el tejido productivo en juego. Exacto. No podemos complicar a Atanor con esto. Lo cual indica la fuerza que tienen los trabajadores de Río Tercero, ¿no? Es decir, tenemos una palanca de la producción y de eso se trata justamente la lucha la lucha obrera. Me hiciste acordar de dos cosas. Una que no recuerdo ahora, pero vos quizás, Randy, te acordás de esto que creó Bullrich en un momento, que era una delegación especial de las fuerzas de gendarmería. Sí, un comando antipiquete. Comando antipiquete Fabril, algo así, un nombre tremendo, que era una fuerza especial destinada a desactivar las tomas de fábrica. Impresionante. No, los conflictos no, porque un conflicto, sino cuando hubiera una toma. Claro, una toma o un bloqueo, iba el grupo parapolicial. Me memora la célebre frase de Balbín de la guerrilla Fabril. Claro. Es decir, vos metés una fuerza especializada. Claro. Y también me parece importante recordar y repudiar la represión que hubo con los compañeros georgalos, que fue feroz. La represión que hubo hace una semana, 10 días atrás, contra los compañeros georgalos que querían cortar la Panamericana porque la patronal está violando la ley, porque no cumple con la conciliación obligatoria. La represión fue feroz, directamente a golpear a la cabeza. Me mandamos un saludo a Antonio Rosselló, compañero de la Naranja Universitaria, secretario de organización de CONADU. Le dieron un palazo en la cabeza, las imágenes son tremendas, sangre por todos lados, lo mismo a Luca Bonfante. Es decir, que vos tengas varios compañeros que tienen la cabeza cortada, quiere decir que la indicación fue romper la cabeza, así como en su momento con Grillo la indicación fue tirar de manera horizontal, acá la indicación fue ir con palazos en la cabeza. Así que bueno, se está empezando a picar. Si no me equivoco, en el INTI también hubo represión y hubo dos compañeras detenidas. 4 fueron, 2 compañeras y... ¿Cuatro? Creo que sí, que fueron 4. Otro de los temas es la UAM, que decidió paralizar a todos los contratistas en Ternium. Ternium es de Techín. Las tercerizadas. Las tercerizadas, claro. Esto encuadraba a 50 empresas contratistas, con lo cual complicaba un montón a Ternium. Ahora 50 contratistas, ¿vos te das cuenta cómo? Va delegando sobre la tercerización. Claro, bueno, ¿qué pasó cuando salió esta decisión de la UOM? Enseguida activaron todos los protocolos, no de Bullrich, sino del Ministerio de Trabajo, y decidieron determinar la conciliación obligatoria como para frenar un poco la movida. No elimina el conflicto. O sea, está bien, está la conciliación, por ahí frenaron esta medida, pero el conflicto sigue estando. No sé, casas particulares, por ejemplo? Ahora vamos a hablar sobre eso, pero en estado de alerta el sindicato de pasteleros porque Burger King, McDonald's y Starbucks se niegan a dar un aumento salarial, puede haber paro. Me hace acordar a la vieja toma del McDonald's del Obelisco, también en el 2000, no me acuerdo. Cuando ganó Boca también lo tomaron. No, en este caso fueron los biciluchadores. Tuvimos ahí en ese momento, yo militaba en la FUBA, tuvimos un papel muy importante, tomamos el McDonald's aquel. Bueno, vuelven los trabajadores. En ese momento chocamos bastante con el sindicato pastelero, porque obviamente no saludaba una acción independiente de los trabajadores, que estaban fuera de convenio por otro lado. Así que está eso. Después, un tema importante, vos mencionaste la conciliación obligatoria, es aeronáuticos. El lunes hay una conferencia de prensa de todos los gremios aeronáuticos en Aeroparque, porque hay una crisis, quieren seguir avanzando con la privatización, porque están congelados los salarios, hay despidos antisindicales, están congelados los salarios de los controladores aéreos desde agosto del año pasado, y se niegan a aumentarle a los pilotos, etcétera, y el gobierno abusa del recurso de la conciliación obligatoria. ¿Por qué abusa? Bueno, porque, por ejemplo, para el caso de los controladores es ilegal lo que hicieron. La conciliación obligatoria es un recurso que obviamente debe ser rechazado, porque es la manera que tienen las empresas y el Estado capitalista de desarticularte una huelga. Armar una huelga es muy difícil, desarmarla es una huevada con la conciliación obligatoria. En el momento más alto viene el Estado y te dice conciliación obligatoria. El sentido, de todas maneras, de esa medida es que haya una conciliación obligatoria, así que se pongan de acuerdo. Entonces establece plazos. 15 días y se puede estirar 5 días más. Pero se puede solo hacer una conciliación obligatoria por conflicto. Bueno, acá metieron despidos nuevos aparentemente para eludir y decir, no, este es otro conflicto. Es decir, ustedes están parando por estos nuevos despedidos, entonces es otro conflicto y le volvieron a meter una conciliación obligatoria. O sea, de esa manera
te meten la conciliación eterna, te están ilegalizando la huelga luego de que la justicia ya fallara. Lo mismo le metieron la conciliación obligatoria, creo que en este caso la primera, a los pilotos. La primera acá. Bueno, así que hay una conferencia de prensa, vamos a ver qué pasa, pero está muy picante la situación en aeronáuticos por la privatización y por el salario. Después lo de casas particulares, lo habíamos puesto, no es que haya un conflicto puntual, una movilización en la semana, y es un tema que quizás tengamos que abordar un poco más a fondo en otra oportunidad, pero el gobierno ha anulado la actualización salarial de las trabajadoras de casas particulares. Se maneja con un consejo especial, como si fuera el del salario mínimo, pero el Consejo Nacional de Trabajo, donde el Estado juega un papel, define en general el Estado los aumentos desde enero que no tienen aumento. Es decir, el sector donde está la mayor cantidad de trabajo no registrado y cuando tienen salarios de convenio están en 2.000 y pico de pesos la hora, es una barbaridad, o sea, los salarios ya están muy por debajo de la indigencia, y el gobierno se niega a actualizar ese salario, que por otro lado no tiene nada que ver con el superávit fiscal, digamos, es un salario que pagan privados y individuales, digamos, entonces ya es directamente de malos, son malos, jodidos. Está aplicando el patrón que aplica en los medios públicos. Lo mismo, lógico, en los medios públicos, en los controladores, pero uno dice, los medios públicos y los controladores se abrazan al superávit fiscal. Acá, dale, no sé, al menos que acompañe la inflación. Ni siquiera reúnen el organismo, es decir, que son gente, digamos, que tienen odio a la clase trabajadora, un odio visceral. Sí, como no dejamos títere con cabeza, como diría mi compañero Alfonso acá con esas frases viejas. Es buena la de títere con cabeza. Docentes bonaerenses, el martes también hubo una marcha en La Plata, fue muy importante, porque también se ajusta en provincia de Buenos Aires. Sí, creo que sí. Pero bueno, fue una marcha que se viene dando, la movilización está en La Plata, porque también hay una precarización total, hay grandes problemas de infraestructura. Esto pasa y salarios. Y salarios, ni hablar. En el marco. Y los descuentos de los días por huelga, que todavía no se le devolvieron. No se le devolvieron. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires. De Kicillof. Y también pasa con derecho la educación. Al futuro. Derecho al futuro, sí. Vamos por derecha al futuro, parece, porque están recortando todo. Y también pasa, no le vamos a dejar de pegar a Jorge Macri también, porque en la educación especial en Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, que si no me equivoco es la ministra de Educación, y Jorge Macri vienen también con una modalidad de precarización, recortes en lo que es educación especial. Así que nada, tenemos para repartir. Lo más probable es que nos hayamos pasado varios conflictos, porque lo que estamos viendo es que hay conflictos por todos lados. Voy a pedir a la producción que por cucaracha tengamos en vivo todos los conflictos. Estalló otra huelga. Tenemos esta hora y eso. Quiero recordar, Córdoba, paro y asamblea de los obreros neumáticos también por salario. El Banco Santander endurece medidas por los despidos, aprietes, el cierre de Carrefour, vamos a ver qué pasa. El cierre de Carrefour. Sigue Georgalo, sigue Seco. Vialidad. Vialidad. O sea, tenemos para muy importante la columna de vialidad también el jueves en la marcha del Garrahan, muy importante. Bueno, y un aviso parroquial, o no un aviso parroquial, también en línea con lo del plenario nacional, etcétera. Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer una cobertura de lo que fue el locro por el 9 de julio de la Coordinadora Sindical Clasista, y efectivamente ahí estuvo la compañera Soraya, hizo un gran trabajo y lo queremos compartir. Fue una gran actividad, muy rico el locro y muchos luchadores y mucha presencia y ganas de luchar. Así que pongamos el laburo de Sori. Estamos participando del locro organizado por la Coordinadora Sindical Clasista. Los compañeros de Morrillo, en una importante delegación, estamos acá presentes. Venimos con una delegación de compañeros de Telecom, de Telefónica, de ARSAT. Desde el Garrahan nos hemos acercado con una delegación. La Naranja del INTI, participando también en el marco de una convocatoria a un paro que vamos a realizar el día de mañana. A su vez, estamos convocando al conjunto de la comunidad, al conjunto de la población, a las organizaciones políticas, sindicales, a participar el jueves
lunes 17 de una gran movilización en defensa del Hospital Garrahan, contra el vaciamiento y por el aumento salarial para el conjunto de los trabajadores. Si triunfa la lucha del Garrahan, sería una derrota muy importante que sufre este gobierno criminal. Venimos con todas las luchas y venimos a reclamar la reincorporación de nuestro compañero despedido en Telecom. La lucha de los trabajadores del INTI se viene desenvolviendo con una enorme fuerza en todo el país. Vamos a armar una reunión y un plan de lucha junto a todos los organismos que han sido afectados. Hoy llevamos 134 días de lucha contra el cierre patronal. Estamos reclamando la continuidad productiva al gobierno de Kicillof, que hace más de 100 días le hemos llevado la propuesta y nunca nos ha respondido. Es un evento para unir a todos los trabajadores que hoy de diferentes gremios están peleándola con todo para enfrentar al gobierno de Milei y sus políticas. Consagra a la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero como una gran corriente del movimiento obrero. Esto es importante porque hay una dirigencia sindical que está empeñada en hacer triunfar las luchas obreras y hay una dirigencia sindical que está empeñada en sentarse a la mesa de negociación con Javier Milei, como lo demostró la conducción de la CGT y de la propia CTA. Tenía el objetivo de recaudar fondos para poder sostener el funcionamiento de nuestras agrupaciones sindicales, que son con las que peleamos por nuevas direcciones en los sindicatos y con las que a su vez protagonizamos hoy las principales luchas en curso. La conciencia de los trabajadores se revela en el esfuerzo por conseguir finanzas para un partido de trabajadores. Por eso la campaña financiera del Partido Obrero es, por sobre todas las cosas, una campaña política. Bueno, gracias Ori. Gracias Ori. Por su cobertura. Comieron rico, seguramente. Y bueno, nada, cerramos el bloque gremio por gremio. Y vamos a pasar a nuestro bloque, ¿no? A prensa. Si el corporativo, como decíamos, el bloque de prensa, que también tenemos varios temas. Tenemos varios temas. Arranco. El primero de ellos te involucra a vos directamente. Sí, me involucra. Y lo pusimos primero porque consideramos que es un hecho que reviste una importancia gigantesca y estratégica. Sí, totalmente. Así que contalo y lo charlamos. Arrancamos. Vamos a titularlo con el cronista comercial. Directamente con la empresa de Daniel Vila, que el jueves de la semana pasada mandó un telegrama de despido, que hasta ahí podríamos decir que, bueno, es un tema, pero mandó un telegrama, es un despido. Que lo vamos a enfrentar. Obviamente, pero un despido con causa, con una causa totalmente inventada y trucha. O sea, mandó un telegrama, notificó a un compañero trabajador de su despido por una baja performance, porque no estaba trabajando bien, porque un montón de... Voy a ser textual, no haber cumplido con los objetivos propuestos. O sea, es algo que entendemos que no existe ni en el estatuto del periodista, ni en el convenio colectivo de trabajo, ni en la ley colectiva de trabajo, creo tampoco. No es que entendemos, es así. Es así. O sea, le inventaron una causa que, hablando con abogados, nos han dicho es insólita. Hace mucho que no leía una notificación como esta. Dicho esto... lo que están haciendo es tratando de hacer una reforma laboral por la vía de los hechos. Porque ¿qué están haciendo? Están eliminando la indemnización y atando la estabilidad laboral a la productividad. Porque es algo que ya venía haciendo, ¿no? Vos lo sabés bien, Leo siempre lo cuenta, etcétera. En el Cronista empezaron por la positiva. ¿Qué quiere decir? Premiaban a los cuyas notas tenían una métrica alta. Exacto. Entonces, bueno, ya horrible, porque, ¿cómo es? Entonces están todos los compañeros. Y no tienen un cartel. Me contó Leo más de una vez que tiene un cartel que va mostrando la métrica. Tenemos una pantalla de 80 pulgadas donde se ve qué notas se está leyendo en qué qué notas momento. se lee más, qué notas se lee menos. Y son todos elementos de presión para los compañeros de trabajo. Dicho esto... Una cosa es una presión que diferencia salario y premia, que es horrible, que rechazamos, que es violatoria del convenio, y una cosa muy diferente es que si no llegás a una métrica determinada, eso sea causal de despido. Un despido con causa es si vos abandonás el lugar de trabajo, si, no sé, le pegás a un supervisor, es decir, eso es un despido con causa, no si no llegás a cumplir determinadas pautas que aparte define la empresa de manera unilateral. Digamos. Sí, totalmente. Y bueno, pero aparte tiene un condimento extra esto. El compañero fue llamado por la empresa para negociar una salida, este famoso retiro voluntario, que si te llaman de esa manera y te empiezan a decir, vos fijate, te conviene, no sería tan voluntario,
Pero venían en negociaciones. Esas negociaciones se iniciaron con una propuesta de la empresa que rondaba el 60% de una indemnización en los términos de la ley de trabajo. Con lo cual, el compañero dijo, no, de ninguna manera. O sea, está bien, no me quieren más acá, porque estamos hablando de una negociación. Dijo, si me van a echar, que me paguen lo que me tienen que pagar, o si quieren arreglamos. Lógico, o sea, fue una reprimienda. Totalmente. Entonces, se llegó a un punto en que la empresa, y esto también, yo lo tomo con pinza porque estamos en pleno proceso, ¿no? Pero si la empresa te dice, vos fijate que si terminamos arreglando, nosotros podemos dar buenas referencias de tu trabajo, en cambio, si vamos con conflicto, vamos a dar malas referencias. Esto está tipificado en la ley, esto es extorsión. Es una extorsión, ¿no? Es una extorsión. Entonces, tiene todos estos condimentos y, ¿cómo finalizó el hecho? Claramente, lo contactan al trabajador, le dicen que venga a una reunión, y ahí había un escribano, estaba la dirección, parte de la dirección de la empresa, y decidieron notificarlo con el despido con causa. Una emboscada. Una emboscada total, a la cual estuvo muy bien el trabajador, que cuando se dio cuenta de la emboscada, lo primero que hizo fue salir y buscar a sus compañeros delegados para que estén presentes en la reunión. Bueno, independientemente del desenlace que tenga esta cosa puntual, que es muy importante por los derechos del compañero que se respeten, es una luz de alerta. El Cipriano ya salió a pronunciarse, ya hizo una nota a la Secretaría de Trabajo, vamos a ver qué camino tomamos, es un tema que tenemos que discutir en la próxima reunión de comisión directiva, pero es un problemón, o sea, es un temón, porque están liquidados, o sea, la reforma laboral en general justamente apunta contra la indemnización, esta idea que en su momento el mismo Cordero dijo de comer y descomer, la idea de que los trabajadores son muy desagradable, pero que la idea de los trabajadores que entren y salgan del mercado de trabajo de la manera más fácil posible, bueno, lo que están haciendo por la vía de los hechos e imponiendo ritmo de trabajo. Entonces, en el puerto no descargan la cantidad de containers que tienen que descargar, afuera. No sé, McDonald's no vende la cantidad, afuera. Con causa, sin indemnización, impresionante. Sí, y creemos que es un precedente grave dentro del diario, dentro del gremio y dentro del movimiento de los trabajadores, obviamente, ¿no? Pero dentro de, hablando de lo que pasó en el Cronista, generó muchísima indignación, a tal punto que tuvimos una asamblea muy numerosa. También entendemos que generó miedo. Obvio. Y la empresa está utilizando esto para apalancar, o sea, acto seguido avisan que se van a sumar días de presencialidad, por ejemplo. ¿Y quién va a salir a reclamar por un día de presencialidad cuando en realidad están inventando causas para echar a un compañero? O sea, no, es un plan de regimentación y de... Claro, dame el día de presencialidad, no voy a decir nada porque, pero no me llaman para inventarme una causa. Entonces, bueno, esta es la situación, está con abogados, está, obviamente... Vamos a seguirlo y vamos a enfrentarlo. En off, los abogados nos dijeron, jamás vi algo igual a esta notificación, es una payasada. Pero bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, seguiremos ese tema de cerca porque es muy grave. Medios públicos, breve. Los medios públicos siguen en la misma. Salario congelado. Hubo un aumento. Hubo una radio abierta que se hizo, que podemos pasar las imágenes mientras contamos. Se hizo la semana pasada, la anterior, una radio abierta de todos los medios públicos, ahí estuve, muchos compañeros, estuve un compañero del Garrahan. La consigna era linda porque era la idea de unir las luchas, entonces estuvieron compañeros del INTI, compañeros del Garrahan, esta idea de unificar las luchas, y lo que ocurrió fue que el gobierno les dijo, bueno, lo pasado pisado. A partir que era de agosto a abril, nada. A partir de mayo, 1,3% de aumento, que es lo que firmó UPCN, por detrás de la inflación, o sea, seguir perdiendo sobre lo perdido. Y hacia adelante siguen con UPCN si firman. Como no firman, en junio, 0. Y en julio está por verse. Es decir, hay de nuevo la palabra extorsión, claro, que está jugando sobre los trabajadores. Ayer hablaba con una compañera, con Mica Pollack de Radio Nacional, así en la marcha, ayer no, anteayer fue, y charlando así de cómo están las cosas, así, cómo sigue, se abrió el conflicto, no se abrió esto, que lo otro, la empresa propone algo, no propone nada. Y digo, ¿cuánto ganan? Me dice, yo gano 720.000 pesos.
productora de Radio Nacional con 15 años de antigüedad. Productora de Radio Nacional con 15 años de antigüedad, 720.000 pesos. Aparte de jornada completa. Jornada completa, le digo, ¿haces otra cosa? No puedo hacer otra cosa, estoy full, estoy acá full. Así que bueno, solidaridad con los compañeros, denunciamos la extorsión y bueno, veamos un poquito las imágenes, etcétera. 2-3 temas más. Libertad de expresión. Mengolini. Bueno, Julia Mengolini presentó una denuncia penal contra el presidente Milei. Contraataca. Y en esa denuncia toma varias figuras contra Milei, no solamente un único delito que le plantea, sino que son amenazas, intimidación, apología del crimen, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Un montón. Todo. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que la historia de lo que ha sucedido, el ataque digital contra Julia Mengolini, que ha sido brutal y gravísimo, y que ya fue contado, esto ya es conocido por nuestros videntes y oyentes. La novedad es esta, y que Julia está llevando adelante una campaña bastante importante de difusión de su propia posición en relación a lo que ha sido este ataque del gobierno. No está mal el planteo que hace ella y que hace su abogado, que es Juan Grabois. Primero lo plantearon en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Género de Diputados, y luego en una reunión muy importante que hubo en la Facultad de Derecho, donde también expusieron eran dentro de un seminario más amplio sobre el uso de la inteligencia artificial en el ataque y el ataque a las personas. En este caso, la posición de Mengolini es y lo ves por la cantidad de puntos de agravios que ella relata en su denuncia penal, es que la gravedad del hecho es atenta contra su persona, pero también contra su entorno. Involucraron a sus hijos, involucraron a su pareja, es decir, toda una cantidad de personas que han sido involucradas, lo del hermano desde ya, porque era una de las figuras del video que inventaron, y que eso expande el ataque, el daño provocado, tal cual. Y la idea de que el daño provocado tiene esas características, en el uso de la inteligencia artificial empieza a tomar cada vez más cuerpo. Hace poquito hubo también una sentencia en contra de una persona que utilizó inteligencia artificial para generar un video falso, no el de Macri diciendo que voten por Adorni. Ese video todavía no entró en... Pero podría entrar perfectamente. Está judicializado, pero el juez o la jueza que lo tiene no ha movido una letra de esa causa, pero sí otra que esta semana se supo que hay una sentencia en contra de una persona que manipuló un video, que lo generó con inteligencia artificial para enchastrar a un político de un partido determinado acá en la Argentina. No recuerdo bien el partido, pero no importa. El asunto es el uso político y electoral del video. Empieza a entrar en la secuencia de los agravios punibles. Así que, como hemos dicho siempre, toda la solidaridad con Julia Mengolini, y queremos que esto avance a fondo realmente, y que se desarme esa estructura estatal. Por eso lo del uso de malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Esa estructura estatal de ataque permanente a todo aquel que enfrenta al gobierno y toda esa banda de fascinerosos que hacen daño y hay que cortarla de cuajo. Amerita recordar que, así como pasó con la causa de Ariel Ijalad, que se dio de baja, la de Carlos Pagni ahora también se dio de baja. Cayó la causa. O sea, el juez y el fiscal dijeron que no hay delito. El fiscal dijeron que no hay delito. Ojo que con la de Ariel Ijalad, Milei apeló. Y con esta también dice que va a apelar. Pero bueno, vienen cayendo. Sí, pero la desestima el fiscal, la desestima el juez, pero no importa, el daño está hecho. El daño está hecho, claro. Y la intimidación está hecha, y ya lo hablábamos. Es decir, ¿por qué me tengo que...? Y entonces se provoca, quien más, quien menos, y no vamos a juzgar a ningún compañero del gremio, se produce una autocensura, porque... Bueno, lo dijo Ariel Ijalad en el acto, en los 10 años de Cipreva. Porque uno tiene sus hijos, tiene su vida, ¿por qué se tiene que bancar un hostigamiento permanente? Entonces...
quieras o no, te terminás autocensurando. Y porque buscas una vida un poco, no sé, más amable. ¿Por qué tal tenés cual. que aparecer un video tuyo con tu hermano? O sea, entonces Es una locura. hay que terminar eso. Es una asociación ilícita con fondos públicos para intimidar periodistas, para internar a la población. Es una barbaridad. El gobierno es una asociación ilícita. El gobierno es una asociación ilícita. Alguna tapa de la prensa De la vieja prensa obrera en blanco de y aquellos negro. títulos así que decía algo de la carestía. Estoy pensando en alguna etapa forros. en la que no la haya sido, ¿no? Que el gobierno sea una asociación. No, ilícita. probablemente todos los gobiernos son asociaciones. La clase capitalista es una asociación ilícita. Bueno, vamos. Dos temitas más. Uno, un temita muy delicado y muy interesante para analizar. Hubo una olla popular en la editorial Perfil, creo que fue el lunes o martes. Yo llegué, quedaba un fondito y comí muy rico. Un guiso que hicieron. Porque Fontevecchia otra vez se niega a pagar los aguinaldos, se negaba a pagar los aguinaldos, pagó una parte, en un contexto muy particular y muy complejo, que es que el gobierno, ustedes saben, viene instigando a Fontevecchia con calificativos de todo tipo, le cortó la pauta, que va a quebrar, y etcétera. Lo está instigando, etcétera. Hostigando, perdón. Y la hostigación llegó a la justicia porque Milei, la justicia, le embargó las cuentas porque Fontevecchia no paga los aportes patronales. Y retiene retiene el aporte de los trabajadores y no pone la parte de la contribución patronal. Lo mismo que hacen todos los patrones de medios o gran parte. Y obviamente, es decir, la expansión del grupo Perfil se ha dado sobre la base de una retención indebida de los fondos jubilatorios de los trabajadores. Milei lo vio, la justicia intervino, le embargó las cuentas. Entonces los trabajadores no cobran no cobran el aguinaldo. Eso dice Fontevecchia, que no cobran el aguinaldo porque tiene las cuentas embargadas, porque el tipo no hizo los aportes de los trabajadores de un gobierno que ataca. Bueno, esto es un berenjenal tremendo. Los trabajadores tienen para decir algo. Tenemos un audio de Matías Cardone, compañero delegado de Editorial Perfil y miembro de la comisión directiva del CIPREVA. Escuchémoslo y veamos un poquito cómo se sale de este berenjenal, ¿no? La situación en Perfil es la misma en 7 de los últimos 10 años, en junio y julio. Otra vez la empresa no pagó el aguinaldo. La excusa es esta vez una persecución del gobierno nacional, que es evidente que discrimina a la empresa con la pauta oficial y tiene una persecución hacia el dueño que justamente ejerce de periodista, pero no puede funcionar como una excusa porque, como decimos la comisión interna, la situación se repite en los últimos años con pauta oficial, sin persecución y sin nada. Ellos aducen un problema en las cuentas por embargos judiciales provenientes de falta de pago de aportes, que es una obligación de los empleadores, por lo cual ahí no habría persecución, sino solamente cumplir la ley. Y por eso el viernes pasado hicimos en la puerta de Perfil una olla popular contra el hambre de los salarios y la falta del aguinaldo de Perfil, y el hambre también que nos genera las políticas productivas del gobierno de Milei, que achan el salario, que tienen presionada para abajo la inflación con el ancla del salario de los laburantes y que también tenemos que combatir. Es una situación compleja en la que siempre perdemos los trabajadores. No nos importa a nosotros como trabajadores de Perfil pelear guerras ajenas. Como les decía, compañeros, y ustedes, muchos de los que están ahí en la mesa lo saben bien, esta situación no es una situación novedosa. Se repite en los últimos años con gobiernos de diferentes colores políticos. Vamos a seguir luchando. Producto de la medida de la semana pasada, logramos que 140 compañeros cobren el aguinaldo el viernes pasado. No alcanza, tienen que cobrarlo todos y en esa estamos. Un abrazo grande. Bien, Matías, con su posición. No pelear guerras ajenas es muy importante, ¿no? Es como una definición de clase. Completamente. No te metes en la pelea entre patronal y Estado, entre patronales. Tu posición es la tuya, independiente de ellos. Fontevecchia paga el aguinaldo, claro. Fontevecchia paga... Y tus problemas con la FIP, resolvelos. Sacá la guita que tenés en Brasil. Y es muy complejo, alguna vez lo hablamos con el caso de Vila, solidarizarse con estos personajes. Con Fontevecchia, hablábamos de la pauta, ¿no? Ya lo hemos vivido, claro. Esa charla donde se paró Matías de la Nación y ahí en la Feria del Libro. Totalmente, claro. O sea, uno dice, bueno, no, la pauta es el eje de, viste, el derrame, la ley del derrame, qué sé yo, nos va a llegar. No, nunca llega la pauta se la llevan. Se la llevan, nunca llega. Entonces es muy complejo solidarizarse con personajes como estos, ¿no? Y mucho más en una causa que es justa, porque al tipo lo están embargando
porque se quedó con la Claro. guita con el salario de los trabajadores para financiar su radio y su canal, etcétera. Totalmente. Entonces, estamos en contra de los ataques, estamos en contra de todo lo que tiene que Pero ver. esto es otra, Pero son esta es 5 quitas otra aparte. cosa. Claro. Tampoco se nos escapa, digamos, Que hay un todo, ataque del gobierno contra que, una- que si Fontevecchia fuera libertario, etcétera, no habría ninguna justicia que le estuviera persiguiendo porque no pone los Totalmente. aportes, no habría ningún embargo, no se nos escapa que hay una manipulación de la justicia contra un sector puntual, pero ¿por qué la tienen que pagar los trabajadores? Que Fontevecchia ponga la plata que tiene que poner de los aguinaldos, de esto, y está bien una línea de acción independiente y plantada. Totalmente. Bueno, pasamos. siempre Perfil Siempre está en el ojo de la tormenta. Pasamos Bueno. al próximo tema. Vamos nuevamente el la, último tema. Nuevamente la BBC en el ojo del programa. Sí, ¿no? la BBC tiene un problema, que es que tiene muchos problemas, pero uno de los problemas que tiene a partir de la masacre israelí en Gaza es que adoptó una posición abiertamente pro-israelí, sionista, y sin embargo, en casa, y esto vos tenés el dato, Alfonso, en casa es considerada pro-palestina. Pero puntualmente ahora el dato, digamos, la noticia es que sacó de su biblioteca, en su sitio web, un documental que se llama Cómo sobrevivir en una zona de guerra, que relata la historia de 4 personas, 3 niños y una joven gazatíes, cuya vida transcurre en medio de los bombardeos israelíes en Gaza. Las historias son muy fuertes, el documental de 1 hora y moneditas es realmente impresionante y llama a la reflexión y te hace vivir lo que está sucediendo en Gaza. Tenemos el tráiler, Tenemos el tráiler. Un pedacito como para no censurar nosotros. Tal cual. Y promoverlo aparte. Totalmente. Todo entero no, pero pongamos un pedacito y después seguimos. Good morning. You all right? Have you ever wondered what you'd do if your world was destroyed? Could you live in a tent? Raise your baby? Would you help people? Would you try and have some fun? Most important, could you stay alive? After all this, you could say we're experts. So let me tell you our story. Who knows? One day you might need it. Tremendo. No lo vi, lo quiero ver. ¿Vieron Lo voy a ver ahí a un nenito que se dio vuelta ante la cámara hace un ratito? Ese nene tiene 12 años y es un paramédico. De 12 años. De 12 años que se participa. Se bajo formó las bombas bajo las sionistas. bombas y es paramédico por su propia historia personal que lo lleva a meterse de lleno en la lucha por la supervivencia en Gaza. Bueno, este documental fue eliminado de la biblioteca de la BBC con el argumento de que era parcial, de que tenía una sola mirada. Bueno, narra la vida de los gazatíes bajo las bombas de Israel. No narra la vida de los Del salvadores de bombardeo. Israel que tiran las bombas. ¿Querés hacer uno? Hacelo, no hay problema. Claro, es otra Y lo historia. vemos. Y en particular decían que el padre de uno de los niños que aparece en el documental, de uno de los 4 protagonistas, es un funcionario de Hamas, un subsecretario de Agricultura en Gaza, y que por lo tanto, al no hacer referencia a que el niño tenía un padre que era funcionario de Hamas en Gaza, existía la posibilidad de tergiversar la historia o de que se estuvieran transmitiendo posiciones que eran de Hamas. En el niño de 12 se dio a años. la presión sionista. Totalmente. Porque El documental es muy, muy fuerte y cuando fue emitido en la BBC generó mucha repercusión en el público y lógicamente toda la andanada sionista en contra de ese documental y en contra de las autoridades de la BBC por mostrarlo, por exhibirlo. Esto nos recuerda, lo charlamos acá, el caso de Gary Lineker. Y una banda también que tocó de solidaridad con Palestina, el BBC también ahí no me acuerdo ahora. Y un documental, no me acuerdo qué era, también de un medio alemán,
¿Se acuerdan? Un medio alemán que también le hicieron bajar los contenidos porque tenían una posición, claro, tenían una posición palestina, pro-palestina, que no era acorde. Está pasando mucho en Europa, pareciera. Acá estamos hablando de un documental, ni siquiera es una posición pro-palestina. Claro. Es un documental que narra... El género es el género documental que muestra una realidad X. Ahora, uno puede decir, elegí esta realidad o la otra, bueno, pero se eligió esa. Y es una realidad que tiene que ver con algo que en este momento conmueve a todo el planeta y a los trabajadores en particular, y hay que mostrarlo. Una vez mostrado, vienen las reacciones, seguramente. Pero bueno, de eso se tratan los documentales, de mostrar la realidad que molesta al poder. Bueno, repudiamos eso. Recordamos que el sábado pasado hubo una movilización muy importante en la Argentina contra el genocidio en Gaza, y fue una movilización muy importante. Yo no pude ir porque me tuve que quedar cuidando a mi hija, porque mi compañera judía dijo que era más importante su participación que la mía, desde el punto de vista simbólico. Me pareció que lógica. Me pareció que estaba bien, así que me quedé en casa mirando Peppa Pig, pero estuve en espíritu y en conciencia ahí. Muy bien que por fin en la Argentina se produce una movilización importante, que rompe un poco el cerco mediático, que rompe la presión sionista en este país, que es muy fuerte. Sí. Repudiamos la censura. Y vean el documental, cómo sobrevivir en una zona de guerra. Lo vamos a ver. Lo vamos a poner en nuestras redes. Podemos poner el link ahí. Recuerden, link de redes, suscribirse, campanita, ver todo 14 lo que se toneladas, ver digamos todo, ver desde el aula, ver historias de otra clase y nada, compartir. Y nos vemos dentro de, en principio, 15 días. Veremos si con Ana, sin Ana o con quién. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Dijimos casi todo. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.